Es un clásico En Perspectiva desde 1989. Si se acercan las elecciones, llega Fernando Andach con su análisis. Agudo, original, entretenido. La semana pasada tuvimos el preestreno del ciclo con su enfoque sobre lo que había dejado el debate Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou. Hoy iniciamos formalmente esta serie de charlas 2019. La mirada semiótica, la campaña política. Bajo ese título vamos a ir encontrándonos todas las semanas y en este primer capítulo recorreremos 3 ángulos de lo que viene mostrando por ahora la comunicación de los partidos y los candidatos. Realismo áspero, melorealismo y musical fáctico. Ya esos términos llaman la atención, ¿no? Enseguida nos metemos, pero primero el saludo. Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Un gusto volver a charlar contigo. Igualmente. Mientras festejamos 30 años. ¿Qué te parece, Un buen aniversario. En la campaña electoral del año 1989, En Perspectiva todavía en emisora del Palacio, inauguramos una especie de locura, hacer análisis semiótico en radio. Sí, realmente, Emiliano, creo que no hay antecedentes. He ido a lo largo de estos 30 años a muchos congresos, he llegado hasta Lituania, lugares más o menos distantes, y nunca oí hablar. Sí, artículos, obviamente, trabajos, conferencias, pero a un medio masivo como la radio, como un programa periodístico como cuando le cuento a colegas del mundo lo que esa locura, como decís, que empezamos, quedan sorprendidos. Sí, además, claro, lo hacíamos en radio. Y claro, y estábamos hablando de imágenes. Claro. Ahí ya nomás había un desafío. Y apareció un término, una disciplina semiótica que para muchos era un misterio absoluto. Sí, sigue siendo para la mayoría, lamentablemente, una terra incógnita. ¿Por qué? Porque no está en el currículum de secundaria, nada más. No es más exótica que matemática, física, geografía, solo que no entra en los programas. Y por eso creo que vale la pena una mínima síntesis. ¿Qué es el análisis semiótico? ¿Qué es la semiótica? ¿De qué trata? Trata del mundo, de eso muy sutil, casi invisible, pero que nos sostiene tanto como el hondo hueso, como decía el Darno. Porque los signos, ¿verdad? No solo estos que están oyendo y que están llegando, recién Emiliano hablaba de la imagen que se incorporó pronto en sucesivos ciclos de esto que se llamó una época detrás de la campaña, etcétera, iba subiendo Emiliano pioneramente, como tantas otras cosas, en perspectiva, para que la gente pudiera ver el afiche, pudiera oír el jingle, ¿no es cierto?, y eventualmente ver la pieza audiovisual. La semiótica no se limita, decía, a lo verbal, al lenguaje hablado, escrito, eso es evidente, pero también, como vamos a ver hoy, en los hechos mismos, toma como significación fundamental para la vida, yo diría casi más básica, todo lo que tiene que ver con esas cualidades que no solo son las imágenes, fíjense, sino también puede ser un olor, claro. Puede ser una impresión táctil, cuando uno viaja, ¿para qué lo hace? Para inundarse de todas esas emociones, ¿verdad? De esas extrañezas, llega a un lugar y hasta Buenos Aires, uno antes llegaba, me acuerdo cuando era niño, en el vapor de la Carrera y sentía un poderoso olor a Puerto de Buenos Aires que se asocia para siempre. Y finalmente, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho de eso hoy, de los, ahora que está en boga después del debate al que aludías, de los hechos mismos que funcionan como signos. Piensen todo lo que es lo forénsico, el descubrimiento reciente, ¿verdad?, de restos de los infelizmente llamados desaparecidos, por no asesinados, por una dictadura de esta región. Eso nos provee una significación también. Entonces ahí tenemos los 3 clásicos signos más importantes. Los icónicos, que son todas esas cualidades, la imaginación se basa en eso. Cuando nos hablan de algo lo imaginamos, lo vemos. Los fácticos, que se llaman indiciales, como esos huesos que permiten el ADN, ni qué hablar. Y finalmente los símbolos, que no se limitan a las palabras, sino que pueden ser, como vamos a ver en una de las piezas hoy, una bandera, que inconfundiblemente dice, ese es el Estado uruguayo, esa es la República Oriental del Uruguay, y ven que no tiene palabras, tiene franjas, tiene un sol, pero se reproduce de modo convencional,
Y entonces en ese universo de los signos es en el que se sumerge la semiótica. Hoy concretamente vamos a tomar como base 3 piezas publicitarias, Exacto. 3 videos, pero en otras charlas podremos ir por otros lados, ¿no? Absolutamente. Comenzamos, como tú decías, la previa con un debate donde inevitablemente ven, además de las palabras, el contenido, digamos, los mensajes que querían transmitir la calle Pou y Daniel Martínez, venía lo que yo llamo la transpiración semiótica, es decir, su gestualidad. Hasta los lentes de uno fueron motivo, ¿no es cierto?, en las redes sociales de bromas, los memes, ¿no es cierto?, se vuelven trending topic, porque el ser humano nunca solo habla, gesticula, o hasta veremos hoy, Emiliano, un desafío para el oyente que creo que va a ser gracioso. El silencio es elocuente, el silencio. Se le fue la mano. ¿Cómo el silencio? Sí, señor. El silencio puede ser, vamos a ver hoy, más elocuente que alguna cosa dicha. Enseguida, después de esta pausa, nos concentramos en el primero de los ángulos, realismo áspero. La mirada semiótica, la campaña política, estamos con Fernando Andacht. Y ahora sí, pasamos a la primera de las piezas que Fernando va a analizar. Tengo muchas cosas hechas y no consigo trabajo en absolutamente nada, pero necesito seguridad. Si no tengo seguridad de decir voy a salir a las calles a repartir currículum, necesito seguridad. Si no hay seguridad, esto no va a avanzar. Dicen robo porque me necesito y yo trabajo porque se me antoja nomás. Trabajo por hobby. No. La gente honesta busca trabajo. Los cómodos van y roban. Necesito seguridad. Es lo único que pido. Estábamos escuchando por radio una voz de mujer, de una pieza publicitaria que después en el video termina con un remate escrito, ¿no? Pero vamos a detenernos entonces en el contenido. Sí, comenzamos con lo que me gustaría describir como el grado cero de la campaña electoral 2019. Vamos a ver por qué. ¿Por qué el realismo áspero? Estaba escuchando la radio antes de llegar y obviamente uno de los temas fuertes de la agenda de hoy es el Premio Nobel. Y hay un género que nace en los 80, un crítico literario lo llama realismo sucio. ¿De qué se trata? Es un tipo de literatura, típicamente narrativa, novelas, que Raymond Carver es un ejemplo norteamericano, que es lacónico, que es sumamente económico, trata de evitar adjetivos, trata de evitar todo. Acá tenemos un ejemplo llevado al extremo, porque iba a decir, bueno, acá vemos y oímos a Novik en su salsa, pero de oírlo es una manera de hablar, porque no dice nada, o sí. Ese es el desafío que les planteo. En la pantalla, para quienes no han estado observando el video, la mujer que habla está a la derecha y a la izquierda está Novik escuchando, simplemente escuchando. Poca gente se ha puesto a pensar, hay un artículo muy lindo sobre el origen del término audiencia, de lo que viven los medios, ¿verdad?, como este y como todos los demás, que viene del latín audire, y hay una expresión que aún existe, muy antigua, aristocrática, que era que el soberano, Emiliano, le daba audiencia, es decir, le permitía hablar al súbdito y él ponía la oreja, digamos. Ese es uno de los orígenes de ese término, que hoy es lo contrario, la audiencia está del otro lado, es el que ve, el que escucha, el que sigue las redes, etcétera. Acá volvemos al origen. No diría el soberano, pero sí el líder del partido de la gente, Edgardo Novik, primero que todo está de perfil. Eso es raro, ¿no es cierto? No enfrenta nunca al público imaginario, ¿no es cierto?, a quien se dirige. Todo es minimalista. Sabemos que es un local del partido de la gente porque se atisba atrás, pero así de refilón. Los que lo vean en la tele o más tarde acá en perspectiva, ¿verdad?, van a ver unos trozos de verde, que es el color que ha elegido como su enseña, su insignia, este partido, pero no hay nada muy obvio. Sí, sí. La iluminación es la iluminación seguramente del propio local. No hay un montaje para esta grabación, ¿no? Exacto. Es una iluminación casera, una iluminación del lugar. Es como, viste, si hubieran extraído de su vida a esta mujer anónima,
no sabemos en qué trabaja, o mejor que no trabaja, que es desempleada, que está buscando, va a narrar su angustia. El género es un cuasi documental, como bien decía Emiliano, falta toda la producción, que vamos a llegar a un paroxismo de producción al final de esta columna primera. Acá parecería como que fueron capturados infraganti, mientras ella hace ¿qué? Les digo lo que no hace. Primero, no da testimonio de las bondades de este líder, no le dice, no el testimonial, usted es un ídolo, usted no va a cobrar, usted va a hacer esto, el otro. Segundo, no dice que lo va a votar, porque podría ser un ídolo y decir, no, pero debo mi voto a alguien. Y tercero, no enuncia algún eslogan de la campaña, ¿no es cierto?, traducido en palabras del pueblo, porque ella obviamente es un representante de ese pueblo. Entonces, ¿qué hace? ¿De qué se trata este realismo áspero, desprolijo, como la apariencia, fíjense, del propio Edgardo Novi? En varias de las piezas, esta incluida, no está afeitado. Es curioso eso. Bueno, es un look hoy, ¿no? Pero en alguien... La desafeitada a medias. Ahí está. Ha llevado, digamos, el look de Mujica, que hace poco se jactaba en algún lado de que él impuso la no corbata, pero él va más lejos, ¿sí? El hecho de no afeitarse y en alguien como obviamente de la clase media y de la clase media cómoda, ¿verdad? Está vestido con una campera de cuero. Exacto. Hay toda una desprolijidad que iría también a esta cosa de lo inesperado. Y diría que hay una desprolijidad también en el propio manejo del video. Hay un corte en el medio de ese testimonio que se nota. Se nota. Es decir, todo eso va en ese lo que yo llamo realismo sucio, ¿verdad? Que no trató de darle nada cosmético para que impacte. La muchacha, ¿de qué habla? Esa muchacha anónima, ¿no es cierto? Ella al principio está cercana a las lágrimas. O sea, uno imaginaría que podría en ese género confesional de que tiene su currículum, pero ¿cómo lo va a dar? ¿No? Y luego cambia radicalmente y va a ser como de ventríloco. Va a hablar, y esto es lo más interesante de la pieza, va a hablar de un ellos que es próximo. ¿A qué me refiero? Dice así, ¿no? Imitándolos. Dicen robo porque necesito, y hace una gesticulación que señala como si estuvieran ahí. Ese es el típico signo indicial, el dedo, de ahí viene el signo índice, ¿no? Se burla con las manos alzadas y simétricas, porque obviamente no les cree, y ella luego agrega sarcasmo, hace una pausita dramática y dice, yo trabajo por hobby. Obviamente diciendo que no, que la que realmente necesita, y los va a llamar cómodos, con desprecio, pero uno se imagina que vive muy cerca de ellos, de ese ellos, ¿verdad? Que son los rapiñeros, los violentos, que sí tendrían opción, pero que no hacen otra cosa que ir a la comodidad. ¿Y qué rol desempeña ese hombre tan ruidosamente callado, tan silencioso, ¿verdad? Hace una escucha, Emiliano, empática. Él es la pura atención, ¿no es cierto? Es un Novi tan adusto que solo cuando ella habla de los que salen a robar se siente un levísimo gruñido, asiente con más vigor. Ahí ven que los signos pueden ser, como decía al principio, y no era una broma, no les hace falta apoyarse en palabras, en fonemas. Todos sabemos que él está diciéndole, te entiendo. Y acá quería retomar un viejo término, ¿no? En estos días, después del debate, yo sugería en esta misma radio que la figura de Gustavo Leal, el antichorro, esa especie de piropo maravilloso que le dicen los integrantes de ese barrio marginal. Estás recordando una incursión de Gustavo Leal en uno de los barrios donde se desarrollaron los operativos Mirador, donde recibió quejas, ¿no? Protestas. Exacto. Y surge un momento documental rico que se le acerca a alguien como para agredirlo, se limita a insultarlo, pero es un insulto que se da vuelta en el aire como boomerang y resulta la más maravillosa apología de ese que es un osado, un valiente, le dice antichorro y él se lo apropia. Si Leal es el antichorro, es el sheriff, este es el Batman, este es el que acude a la batiseñal y lo convertiría al otro en el viejo principio petirrojo lanzado en estas columnas. Quiere decir que ¿quién comenzó en la campaña a hablar muy fuerte? Por otro lado, Larrañaga, podríamos hablar, ¿no es cierto?, con su pedido de reforma, pero ha sido Novi, que trajo, ¿verdad?, especialista norteamericano, trajo a Rudolph Giuliani nada y su menos. equipo de asesores para elaborar una propuesta alternativa en materia de seguridad pública, ¿no? Otro sheriff, pero ya a nivel internacional. Entonces yo digo, acá este sería el marco, ¿verdad? Este sería por su edad, pero lo que decía Emiliano, cómo está vestido, me hace acordar un Clint Eastwood, es el hombre recio, y ahora que está de moda el hechos y no palabras, este está diciendo mi silencio habla mucho más porque, y termino,
la columna, la parte esta, que va a terminar diciendo, ellos no se callan, yo tampoco, es una paradoja, porque está callado todo el tiempo, eso es lo que van a ver en la placa final. Entonces, ¿de qué juega? ¿Qué hace? ¿Cuál es su performance? ¿No es cierto? Él es el síntoma vivo, él hace de la reacción visible la indignación, pero que está pronta a actuar, por eso no habla, diciendo, sobran las palabras. No en vano, su partido es el partido de la gente, ¿no? Exacto, es la dramatización más adecuada, imaginable, este realismo áspero o sucio, de precisamente que él vino a traer la ley. Él es el Clint Eastwood a la uruguaya, mal afeitado, vestido de manera así, digamos, totalmente informal, ¿no es cierto? Novick escucha a la gente. Exacto, le da audiencia y actúa, no necesita decir nada. Y cuando termina, ese ellos es curioso porque es el ellos, no el de la mujer, ¿se acuerdan que dice ellos roban por comodidad? Y cuando él dice ellos no se callan, se está colocando afuera. Ese es el momento que asume el liderazgo, es decir, ese yo, que hoy cada vez más, viste, está saliendo en el discurso político tan tímido antes, tan tradicional del nosotros. Sanguinetti todavía lo usa mucho, ¿verdad? Pero cada vez menos. Ahí sale, emerge, vamos a ver cómo en cada una de las piezas de hoy, cómo sale el líder. Que entrábamos a este capítulo, bueno, quizás ahora podrían hacer algunas apuestas, adivinar a qué alude lo que viene enseguida. Melorealismo. La mirada semiótica, la campaña política. Estamos iniciando con Fernando Andach el ciclo de encuentros ya clásico, acá en Perspectiva, en tiempos de elecciones. 3 ángulos, esa es la propuesta de hoy. Vamos a la segunda, la que Fernando adelantaba y englobaba con este término que desconcierta un poco, ¿no? Lo de melorealismo. Ponemos al aire el video con el audio correspondiente. ¿Cómo es el país que vos querés? Seguro tiene que tener oportunidades para todos. Tiene que pensar en los sectores productivos. Y cuidar sus recursos naturales. Es un país donde podemos vivir seguros y tranquilos. Y que sabe que la educación es la base de nuestro futuro. En el país que yo quiero no hay prejuicios ni grietas. Y todos los uruguayos tiramos para el mismo lado. Un mejor país para todos es posible. ¿Lo hacemos juntos? Manini presidente. El país que vos querés. Bueno, ya escucharon de quién es este spot de televisión, de Cabildo Abierto, con Manini Ríos candidato. En lugar del realismo áspero, sucio, desprolijo, lacónico, diseño muy fruncido de Novick, hay una música de fondo que une a estas personas que aparecen y que son a la vez Emiliano. Personas y personajes, ¿de qué hacen? De sí mismos, ¿verdad? De manera más o menos verosímil. Vamos a ver una mujer de clase media cuarentona delante de una casa antigua, de grandes ventanas enrejadas, supongo de altos techos, que dice, para mí, respondiendo a esa pregunta, que es lo que los une también, ¿qué clase de país quieren? Dice que quiere seguridad, luego aparece el hombre de campo, que primero sonríe, luego un poco más serio, y así van apareciendo, digamos, las diferentes, digamos así, los diferentes segmentos de población. De nuevo acá habla la gente, pero habla de una manera distinta, ¿no? Sí, lo más importante, Emiliano decía, esto no tiene luz especial, el de Novick, ¿no es cierto? Es algo como capturado de la vida misma. Este es obviamente, y no vergonzante, es una publicidad publicitaria. O sea, acá hay producción. Hay producción, hay libreto. Es obvio que esa pregunta que dispara un joven, ¿cómo es el país que vos querés? ¿Sí? Que es el eslogan de la campaña de Cabildo Abierto, va a necesitar que la gente diga exactamente eso. Y además la producción, sobre todo la joven, que es la tercera, la adolescente, es muy bucólica. Hay un cabellos al viento, casi todos tienen los cabellos como, ¿no?, volando al viento. Podría ser un aviso de shampoo, por ejemplo, elogiando el envase reciclable del producto, su manufactura orgánica, etcétera, ¿no es cierto? Y en La Familia Feliz también, quizás sea una plaza del interior, donde va a decir es un país donde podamos vivir seguros, uno de los mensajes claves, obviamente. ¿Y por qué melorealismo? El melodrama quiere decir el teatro con música. Melos en griego es la música, y aquí yo creo que la música, esa balada suave, ¿te das cuenta?, es fundamental. ¿Para qué?
porque no es lo que asociamos, de vuelta, signos icónicos, no es la tonalidad con este candidato Guido Manini Ríos. Lo de él es ser adusto, ser castrense desde el inicio de la campaña, ¿verdad? Se ve involucrado además en un lío judicial, es decir, todo él surge como una cosa épica, como algo de batalla, de guerra, digamos, y esto no solo es un mero realismo, sino, si me permiten usar un término que vengo usando hace años, es mesocrático al decir de Carlos Real de Azúa, cuando define la sociedad uruguaya como la que idealiza la clase media, la medianía. Toda esta gente es gente común, el campo, la ciudad, distintas edades, distintas ocupaciones, pero no hay así algo extremista, no hay nada radical. Y lo más fascinante... Viste que además cada una de las personas que habla, incluso cuando habla más de una, habla, dice su letra, dice su testimonio, su parte del mensaje, e inmediatamente o antes hay otra toma de la misma persona, pero mirando a la cámara, en silencio, ¿no? Hay un cuidado en la edición, hay un juego allí. ¿Cómo viste eso? Sí, está muy bien esa observación, porque es casi como si dijese, viste, un álbum, ¿no? Si el Ministerio de Turismo hiciera un álbum, digamos, ¿cómo es la sociedad uruguaya? ¿De qué está compuesta? ¿Inmigrantes? ¿De bien en dónde? ¿Las edades? Vamos a ver estudiantes con mochila al hombro, ¿no es cierto?, que van a decir que ellos lo que quieren es una educación, es decir, son bastante banales las exigencias de ese país que quieren, pero lo interesante es esto, para mí, primer resumen, Manini Ríos te vocea, no te tutea, te trata de vos, el que vos querés, es decir, ya es una cercanía, es toda una tentativa de endulzar ese candidato cuya impronta parecía mucho más dura. Uno imaginaba que el aviso televisivo iba a ser alguien sentado en un escritorio con la imagen de Artigas atrás, reivindicando, ¿no es cierto?, una severidad, mano dura. No, y el comercial, lo primero que incluye, entonces, decíamos, es personas comunes y corrientes, dando sus razones, y luego llega el final en el que está el líder con esa gente, ¿no? Exacto, aparece una mujer, ¿no es cierto?, que dice un mejor país para todos es posible, aparece un grupo donde uno se imagina que está todas estas personas, y lo fascinante es que de pronto da un paso atrás esta mujer, ¿no es cierto?, una mujer adulta, y aparece Manini Ríos, otra vez informal, camisa abierta, y lo más interesante, Emiliano, es que uno imaginaba una afirmación tajante, ¿no es cierto?, voy a terminar con, o voy a traer tal cosa, y él hace una pregunta, lo hacemos juntos. La pregunta siempre está asociada a la duda, el talante que él tiene. Para hacer una pregunta no podés enojarte, es decir, salvo que sea una pregunta retórica, es decir, vamos a seguir con esta pavada, pero acá él con mucha suavidad hace un pedido liviano, ¿viste? Es como si hubiera estado flotando por encima angelicalmente de estos habitantes típicos, de esta taxonomía uruguaya, y encarna la pregunta que le lleva a la gente cómo es el país que quieren, y él sería la encarnación de ese deseo, de esa aspiración. Hace esa pregunta además sonriendo, ¿no? Sonriendo. Todo eso debilita o, si querés, reformula la imagen nada menos que de un candidato que, dicen las encuestas, está muy bien posicionado. Si pensamos en la inversión, lo que uno ve nomás en la campaña parece algo casi estruendoso, ¿verdad? Entonces, nada autoritario, Emiliano, nada despótico. Lo de Melo es importante, quiere decir, esa balada es fundamental, sigue hasta el final, eso suaviza todas las asperezas, por eso hablaba del realismo áspero de Novik. Aparece la Celeste, aparece un hincha de la Celeste en un auto, ¿no? Es uno de los testimonios, ¿no? Exactamente, sí, es un momento así, el único momento, digamos, un poco eufórico, un poco desaforado, pero todo es muy medido. Por eso lo de mesocracia, repito, de Real de Azúa, que decía que somos un país sin extremos, ni religiosos, ni fanatismos, ¿verdad? En el 65, un famoso libro, y entonces ese Manini, presidente del país que vos querés, nos trae esa sorpresa, musicalizada y suavizada por sonrisas, por la pregunta, que no esperábamos. Una sonrisa que, como acota algún oyente, ahora veo el mensaje de Oscar, no es habitual en sus presentaciones públicas, ¿no? Para nada, al revés, siempre hay algo de desafío, de resistencia. Es cierto, claro, por su trayectoria como comandante jefe del ejército, uno está acostumbrado a lo que tú decías hace un rato, ¿no? Un gesto severo, firme, de autoridad. Pero incluso en los reportajes o los actos, cuando ya no es el comandante en jefe, cuando ya es Manini o Guido, porque así prefiere que se lo denomine,
obviamente ya está en otro plan, completamente distinto, pero no es que sonría a cada rato. Y en cambio esta pieza termina así. Exacto, con la si sonrisa. llegara un extranjero y viera la de Novik y le preguntan ¿cuál fue militar? No lo duda, el primero. Y completamos esta columna inaugural con el tercer ángulo, este que Fernando denominaba musical fáctico. Esta es la ola esperanza y qué ganas de cantar. Cuando suenan sus acordes ya nadie puede parar. Esta es la ola que llama y no la puedo perder. Que si la pierdo me quedo y eso no puede ser. Vení con lo bueno. La ola esperanza, ese es el título de esta pieza de propaganda electoral del Frente Amplio, claramente del Frente Amplio, la habrán visto, la habrán escuchado muchas veces, el jingle es muy pegadizo y es un contraste gigante con los dos ejemplos anteriores que veníamos manejando, ¿no? Exacto. Hemos pasado, fíjate, en pocos minutos del minimalismo escenográfico de Novik, de una versión un poco libretada, pero light, de Manini Ríos, a algo que es más cercano a La novicia rebelde, a Los paraguas de Cherburgo, al musical de Hollywood. ¿Por qué no muestran gráficas? ¿Por qué con gran sencillez? Para empezar, estamos hablando de una producción importante. Muy grande, muy grande. Decíamos que la primera era muy seca, era casi que un documental, una cosa precaria de grabación, hasta quizás con una cámara doméstica. El segundo, el de Cabildo Abierto, ya tenía una elaboración, pero digamos intermedia. Acá es a toda orquesta la cosa. Claro. Acá lo que vemos es, Emiliano, lo fundamental es ya no solo la música, que eras en la segunda pieza, como bien decías, que ya tenía esa clara índole publicitaria. Acá más que eso, vemos marchar a campo traviesa a una muchedumbre juvenil, casi no se ven adultos, solo un veterano de termo y mate que le dice vamos, es la única voz que escuchás, los jóvenes no hablan, ¿qué hacen? Son hombres sándwich, mujeres sándwich, esos que llevan un cartel donde cuesta leer exactamente, y ese es mi análisis, se basa en eso, ¿verdad? Habría que haber puesto otros signos icónicos en el diagrama. Una pregunta posible es ¿por qué esos mismos destaques? Porque lo que van mencionando es logros de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no aparecen impresos en la pantalla, claro, con gráficos bien visibles? Claro. No, están en esos carteles que a su vez se van moviendo y que aparecen unos segundos nada más. Exactamente. En el segundo 9 hay una pareja de atrás que vemos las dos partes. No perder lo bueno, hacerlo mejor. O sea, el eslogan clave que habla de esto. ¿Y por qué, Emiliano? ¿No? En el año 62, Aldo Solari, un gran politólogo, fundador, decía que la izquierda no iba a llegar al poder nunca hasta no variar radicalmente en su retórica. Acá hablaba Emiliano del año 89, cuando empezamos a colaborar, que fue un año muy importante. Entra a la izquierda nada menos que a la intendencia, ¿no es cierto? Cambia el gobierno por el nacionalismo, el gobierno nacional, etcétera. Y ahora son 15 años. Acá hay una mala palabra, una suerte de tabú raro, pero que es interesante pensar que es la izquierda se volvió oficialismo, se volvió el gobierno, ¿no es cierto?, estable. Pasó de ser nómade crítico, una especie de francotirador, audaz, etcétera, a ser sedentario. Entonces, ¿por qué este musical fáctico? Fáctico porque van llevando hechos, ¿no? Por ejemplo, dice, redujo la pobreza del 39%, salario mínimo aumentó 288, pero todo eso son hechos móviles, ¿no es cierto?, difíciles de leer, pero fáciles, digamos, de animar, de darle de nuevo, de agitar, sacudir, cautivar, ¿qué cosa? La imaginación joven, volver a entusiasmar con la utopía que se perdería a medida que más se afianza, es una paradoja inevitable, cuanto más se queda en el poder, más se rutiniza, se burocratiza, porque lo tiene que hacer, todo gobierno tiene que gestionar, no puede solo ilusionar. Entonces acá trata de hacer algo imposible, reunir lo ya
hecho, la gestión, los famosos logros, pero hacerlo, porque decía un musical, y Emiliano bien insistía que es una superproducción, porque se trata una onda Hollywood, hay drones, por ejemplo, ¿no? Totalmente, hay tomas totalmente. Aéreas y va llegando a un clímax con globos, en el medio hay una especie de viaje en ómnibus que podría ser un viaje de fin de año, mucho joven agitando, seguramente militantes, decíamos con Emiliano, ¿verdad? Pero lo interesante entonces es que esta opción por la superproducción, curiosamente, es para dar un mensaje lo más simple, escueto posible. Vale la pena todavía soñar con ese mundo posible, pero es una paradoja porque ya es un mundo concreto, son 15 años, ¿verdad? Y es una apuesta a sacudir al militante y al que está en duda para decirle esto todavía no terminó. Y ahí viene el eslogan, ¿verdad? Hacerlo mejor. Es la única que pueden decir. No pueden decir, si nos votaran, como está diciendo el Partido Nacional, si nos dan 5 años, van a ver, esa es la promesa. Sí. Entonces acá es ese acto fascinante que en vez de hechos son musicales. Los datos se musicalizan, se aligeran. Y la música no es cualquiera, además, ¿no? La música tiene esa cosa arriba, muy arriba. Bueno, el original es una canción, ¿no? Es una canción argentina que acá se adapta para este jingle y que tiene hasta momentos de hinchada de fútbol, ¿no? De cánticos como de hinchada, ¿no? Exacto. La idea esa de animación y el signo que aparece, que lo vemos ahora, que son 3 cabezas de flecha apuntando hacia la derecha, roja, azul y blanca, los colores del Frente Amplio. ¿No te parece, Emiliano? Es como un fast forward. Porque es que todavía le queda mucha nafta, pero no solo nafta fáctica. Sí, está bien, te estás deteniéndote en otro aspecto acá, y es que el Frente Amplio cambió su imagen institucional, ¿no? Introdujo ahora, como variante de la bandera, con los colores de la bandera de Adorgués, que son clásicos, esto de las 3 flechitas. Las 3 flechitas. Que a su vez remite a la informática, ¿no? A los teléfonos celulares, a las computadoras, todo eso. Y qué mejor que un musical para escenificar, para dar los signos de una ola. ¿Qué es una ola? Es el movimiento continuo, lo incontrolable, lo fresco, lo novedoso. Entonces ven cómo quiere de alguna forma ser un antídoto de la rutina, del aburrimiento. La palabra entusiasmo en griego quiere decir poseído por los dioses. Quieren a través de estos jóvenes que están realmente eufóricos, entusiastas, por eso marchan con sus carteles, que es lo último que quería decir es, si lo de Novik, ese realismo sucio, podía haber sido un celular de alguien, ¿viste? Captando, ¿no?, a ese escucha, ese que da audiencia. Esto, en cambio, necesita, ¿verdad?, de toda una puesta en escena gigante. ¿Para qué? Para reanimar algo que está letargado, para darle de nuevo eso que tenía cuando Aldo Solari decía, la izquierda está llena de ideales, es idealista, pero no va a llegar al poder. Ahora llegó. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo hace para reavivar eso que fue tan clásico, darle combustible? Bueno, con esa ola. Y lo que estamos viendo en el musical es un oleaje de entusiasmo puro, donde no importa detenerse en ningún hecho concreto, que podía ser mostrado, insisto, con diagramas, estadísticas, que podían ser muy impactantes, ¿verdad? Sí. Y la letra de la canción tampoco es muy conceptual, ¿no? Quizás es conceptual la serie de carteles, ahí sí, porque muestran, como tú decías, hechos, pero la letra es toda volcada a lo anímico y punto, ¿no? Exacto, eso de no detenernos en la estación, ¿qué quiere decir? Y una imagen, ya que estamos el Día de la Literatura, ¿por qué no terminar? Hay una bellísima imagen, ¿te acordás de la novela de Ray Bradbury, ese clásico Fahrenheit 451, un mundo distópico donde los bomberos queman libros, porque hay un gobierno autoritario que quiere que la gente se distraiga, se aliene, y si los memoriosos se van a acordar, o si no la releen, vale la pena, que termina el protagonista que renuncia a ser bombero, se exilia, se fuga, en un bosque lleno de libros caminantes, gente que memoriza un libro y dice, te presento a Grandes Ilusiones de Dickens, ¿no? Entonces acá tenemos una especie de paisaje, porque empezamos en la naturaleza, sembrada de seres parlantes que llevan hechos móviles, hechos musicales, es una suerte de paradoja que lo más matemático, lo más duro, que es la evidencia, los signos del progreso que hizo el Frente Amplio, como quiere probar, está acá musicalizado por la alegría, el desparpajo juvenil, para hacer de nuevo la utopía. Hay más superproducciones para este boletín. La campaña, el elenco, el repertorio de piezas publicitarias tiene varios otros ejemplos de producciones importantes desde el punto de vista visual.
Y también de las otras, ¿no? De piezas más simples, más sencillas. Exacto. ¿Por qué cada candidato opta por un camino o por el otro? ¿Solo hay razones económicas de por medio? Bueno, de todas estas cosas seguiremos charlando. La semana que viene nos reencontramos, Fernando. ¿Cómo no, Emiliano? Nos vemos entonces en el 7 jueves días. Próximo. Exacto.